Hola, buen día. Bienvenido a mi canal Aprende Más. El día de hoy veremos un video referente a qué es un circuito eléctrico. ¿A qué nombramos un circuito eléctrico? Nombramos circuito eléctrico a toda combinación de un conductor conectado a una fuente de electricidad para permitir que los electrones viajen a través del mismo en un torrente continuo. A esto se le conoce como circuito. Entonces decimos que tenemos una fuente de electricidad para permitir el paso de cargas eléctricas a través de un flujo de o torrente de electrones. Eso es, a grandes rasgos, un circuito eléctrico. Pero ¿cuáles son las condiciones requeridas para reunir y mantener el flujo de corriente eléctrica? Primero, debe de haber una fuente de diferencia de potencial o voltaje para proporcionar la energía que obliga a los electrones a moverse de forma ordenada en una dirección específica. ¿Cuál sería esta fuente de diferencia de potencial? Una batería, una pila o una pila. Hay diferentes fuentes de diferencia de potencial, pero en nuestro caso estamos mencionando estas dos. El segundo elemento que debe haber es una trayectoria externa continua para que los electrones fluyan de la terminal positiva a la terminal negativa, basados en el flujo convencional de electrones, cabe mencionar. ¿Qué sería lo que proporciona esta trayectoria de corriente? Pues serían los cables, los que van a dirigir la corriente eléctrica. Cabe mencionar, se me estaba pasando, que la batería o pila se representa mediante este símbolo en un diagrama y los cables se representan mediante líneas verticales u horizontales. Finalmente, ¿cuál es el tercer elemento que necesitamos para que haya flujo de corriente eléctrica? Es la carga, que es el dispositivo que va a hacer la tarea o trabajo que necesitamos. ¿Qué puede ser la carga? Pues son infinidad de dispositivos. En este ejemplo, yo puse un motor de arranque, un ventilador y una resistencia. Cabe mencionar que las cargas las representamos también mediante símbolos. Por ejemplo, este sería el símbolo de un motor y este símbolo sería el de una resistencia eléctrica. Para los ejercicios que realizaremos en los siguientes videos, usaremos el símbolo de batería, alambres y resistencia. Por el momento centraremos nuestra carga en un elemento muy importante en la electricidad, lo que viene siendo la resistencia eléctrica. En un video anterior ya había dado el concepto de resistencia eléctrica, pero vamos a retomarlo de una forma breve. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es la oposición que ejercen algunos materiales al paso de la corriente eléctrica. Cabe mencionar que todos los materiales poseen resistencia. Algunos materiales poseen demasiada resistencia y algunos materiales poseen muy poca resistencia. Como puedes ver aquí en la imagen, aquí tenemos una pila que es la encargada de suministrar la diferencia de potencial para que los electrones se muevan. Pero aquí puedes ver tú que la resistencia, esta sería una resistencia, se está oponiendo al paso de esos electrones. Por otra parte, existen un gran número de resistencias, ¿verdad? Tenemos la resistencia común, la resistencia o la fotorresistencia, que varía su valor en base a la cantidad de luz que incide sobre esta pequeña celda. Tenemos las resistencias variables, que pues varían su valor al momento de que giramos la perilla. Tenemos las resistencias de alta potencia, que son capaces de soportar voltajes mayores
que estas resistencias. Y finalmente tenemos el termistor, que varía su valor con la temperatura. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo la resistencia influye en la corriente eléctrica. Supongamos que tenemos dos circuitos eléctricos. No sé si me pasó ponerle la resistencia. Dos circuitos eléctricos. Supongamos que en el primer circuito eléctrico pues tengo un valor pues muy pequeño de resistencia, por decirlo así, sin resistencia. Como no hay oposición al flujo de electrones, pues pasan muchísimos electrones a través de este circuito. Por otra parte, en el circuito que estoy señalando, el del lado derecho, pues tengo un circuito con resistencia, pero como ya hay resistencia, hay oposición a ese paso de electrones y pues se reduce el flujo de electrones, se reduce la corriente eléctrica. Entonces, a grandes rasgos, vuelvo a repetir la definición, la resistencia es la oposición al flujo de estos electrones. Es decir, mediante las resistencias eléctricas yo controlo qué cantidad de corriente eléctrica deseo que circule por ese circuito. En un circuito eléctrico básico, al dispositivo que transforma la energía eléctrica de una fuente de potencia en alguna función útil, tal como calor, sonido, potencia mecánica, etc., se le llama carga eléctrica. La carga, aparte de transformar la energía eléctrica en alguno de los propósitos útiles antes mencionados, también se puede utilizar para cambiar o controlar la cantidad de energía proporcionada por la fuente. Entonces podemos decir que ustedes en su casa pues tienen muchas cargas, que serían los electrodomésticos de su hogar. Tienen la carga del tostador, que transforma la energía eléctrica en energía calorífica. Tenemos la carga de la licuadora, que transforma la energía eléctrica en potencia mecánica, entre otros dispositivos que tienen, pues que tienen funciones diferentes a las ya mencionadas. Vamos a ver lo que es un interruptor, que es de gran importancia en la electricidad. Un interruptor es un dispositivo que usamos para abrir un circuito o para cerrar un circuito. Nosotros hemos empleado los interruptores toda la vida en nuestros hogares para encender las lámparas de nuestra casa, para encender o apagar el televisor, etc. Cabe mencionar que cuando un circuito, o mejor dicho, cabe mencionar que cuando un interruptor está abierto en un circuito eléctrico, pues no hay corriente, no hay flujo de electrones, se interrumpen porque desconectamos. Y por la otra parte, por el otro lado, cuando un interruptor está en esta posición, cuando está cerrado, sí hay flujo de electrones. Conectamos los alambres, por así decirlo, internos del interruptor. Entonces, por esto es muy importante un interruptor. Nos ayuda a controlar la corriente eléctrica o nos ayuda a permitir el paso o no de la corriente eléctrica en un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico simple? ¿Qué es un circuito simple? Cuando nosotros tenemos un circuito que consta únicamente de un dispositivo, en este caso de una lámpara, puede ser otra cosa, un motor, un ventilador, una resistencia, etc. Una fuente de voltaje y las conexiones, que son nuestros alambres. A esto le llamamos un circuito simple, ¿sí? Únicamente tenemos una carga conectada a nuestra fuente de diferencia de potencial o batería. Bien, veamos el último tema
del presente video. Ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm la podemos reconocer como una herramienta matemática de gran utilidad para determinar un factor desconocido, ya sea de corriente, voltaje o resistencia en un circuito eléctrico, siempre y cuando dos de estos factores, ya sea voltaje, corriente o resistencia, los conozcamos. La ley de Ohm se puede expresar en diferentes maneras. Una de las más útiles es esta. La corriente que fluye, que se representa mediante la letra I, en un circuito es directamente proporcional al voltaje que representamos mediante la letra V aplicada al circuito e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. A grandes rasgos, pues, podemos decir que la ley de Ohm está representada mediante esta ecuación o fórmula matemática. Supongo que tú ya has utilizado fórmulas matemáticas, por ejemplo, para calcular el área de un rectángulo, para calcular el área de un triángulo, para calcular el perímetro de un cuadrado, no sé. Entonces, vamos a ver la aplicación de esta ecuación. Nos decía la definición que di al principio, que nos ayuda a determinar ya sea el voltaje, la resistencia o la corriente cuando conocemos dos de las variables o dos de los valores que intervienen en un circuito eléctrico. Por ejemplo, vamos a realizar este ejercicio. Tengo yo una fuente de 12 voltios y tengo una resistencia. Esta resistencia tiene un valor de 2 ohms. Pero yo quiero saber el valor de corriente eléctrica. Como yo conozco estos dos factores, puedo conocer el valor de corriente eléctrica y voy a sustituir de forma directa. Aquí la ecuación me está dando el valor de I de forma directa. ¿Cuánto vale el voltaje suministrado por la batería? Vale 12 voltios. Sobre el valor de la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? Vale 2 ohms. Entonces, 2 entre 2 es igual a 6. Recuerda que la corriente se mide en amperes. Las unidades son 6 amperes. Veamos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, yo conozco el valor del voltaje, conozco la corriente eléctrica, más sin embargo, yo quiero conocer el valor de esta resistencia. El valor de esta resistencia que me deja pasar 0.5 amperes. No puedo aplicar directamente yo esta ecuación, porque esta ecuación me sirve únicamente para determinar la corriente eléctrica. Pero la voy a utilizar para despejar y conocer R, la resistencia. Entonces R está dividiendo en esta ecuación, la voy a pasar al lado contrario, multiplicando. Y tengo que el voltaje, tengo que R por I es igual al voltaje. Y finalmente, la corriente está multiplicando a la R, la voy a pasar al otro lado, dividiendo. Entonces tengo que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Ahora sí que tengo despejada mi literal R de resistencia, voy a sustituir los valores. ¿Cuánto vale voltaje? El voltaje vale 12 voltios. ¿Cuánto vale la corriente eléctrica? La corriente eléctrica vale 0.5 amperes. Vale 0.5 amperes.
Ahora sí, divido 12 voltios entre 0.5 amperes es igual a 24. ¿Cuáles son las unidades de resistencia? Son el ohm, 24 ohms. Quiere decir que al momento que tengo una fuente de 12 voltios y circula una corriente de 0.5 amperes, mi resistencia va a tener un valor de 24 ohms. Veamos nuestro último ejercicio. Yo conozco la corriente que circula por este circuito y también conozco el valor de la resistencia de este circuito. Más sin embargo, desconozco el valor del voltaje. ¿Qué debo hacer para conocer el valor de voltaje? Pues debo utilizar la ecuación de la ley de Ohm. Más sin embargo, tengo que despejar el valor de V, la literal V. Yo ya lo había hecho, yo ya había despejado V. Cuando quise conocer el valor de la resistencia, despejé V. Voy a reescribir por aquí V. El valor de V. Voltaje es igual a la resistencia que multiplica a la corriente. Voy a sustituir los valores. ¿Cuánto vale la resistencia? La resistencia vale 10 ohms. ¿Cuánto vale la corriente eléctrica? Vale 1 ampere. Entonces realizo las operaciones. Voltaje es igual a 10 por 1, 10 voltios. Recuerda que las unidades de voltaje son los voltios. Hasta aquí me gustaría mencionar lo siguiente. Si eres un alumno de secundaria que a lo mejor se te dificultan los despejes y vas a resolver ejercicios de la ley de Ohm, te recomiendo que hagas un formulario donde tengas la ecuación de corriente, un formulario donde tengas la ecuación de resistencia y finalmente un formulario, o mejor dicho, a tu formulario anexa también la fórmula del voltaje para resolver ejercicios referentes a la ley de Ohm. Estas tres ecuaciones las utilizaremos siempre. Cabe mencionar que también en un video posterior hablaremos del tema de circuitos serie y circuitos paralelos. Estas tres fórmulas, estas tres ecuaciones nos servirán de mucho. Por mi parte, esto fue todo referente a la ley de Ohm. Espero este video haya sido de tu agrado. Espero que tengas un buen día y nos vemos hasta la próxima.